Quiero comenzar este video primeramente exaltando el nombre de mi Padre Celestial. Durante los procesos difíciles en la vida que pasamos, justamente cuando ingresamos a esos procesos difíciles no tenemos una visión clara el por qué Dios lo permite y ni siquiera hacia dónde Dios nos quiere llevar. El video que hoy estoy a punto de compartirte me da totalmente la claridad de por qué el proceso del cual hoy estamos pasando era necesario. Yo oro en el nombre poderoso de Jesús que a medida que puedas escuchar este video, probablemente y necesariamente más de una vez, no solo traiga claridad a tu vida, sino la libertad de la idolatría en la cual nos encontrábamos y de la cual no nos habíamos dado cuenta. Una idolatría que había traído sequía a tu vida en la cual no habías visto la lluvia de temporada. Oraciones sin cosecha, preguntándote si esto era la voluntad o no de Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque a través de la multitud de consejeros de tu Espíritu Santo has traído discernimiento, revelación, entendimiento y obediencia hacia este tema. Te pido que con tu unción, a través de mis palabras, toda persona que está viendo este material, de una vez y para siempre, quede libertada de la idolatría. Te damos gracias, mi Señor. Alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Comenzamos con la primera escritura que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 2 al 4. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y en la actualidad, esta es la descripción puntual de lo que es un narcisista. Un narcisista, una persona que busca ser idolatrada, pero más profundamente necesita una admiración y atención constante para alimentar su autoestima inflada y vacía, creyéndose especial y superior, lo que a menudo se traduce en una búsqueda de validación como si fuera un ídolo, incluso manipulando a otros para obtener esa adoración y compensar su inseguridad interna. Ahora probablemente tú me puedas decir, bueno, ve, pero yo realmente no creo que haya un narcisista en mi vida. Y este video no solo es para ver la paja en el ojo ajeno, sino también para ver que no esté operando en nosotros. Ahí en donde nos hemos rebelado contra las instrucciones de Dios y nos hemos amado a nosotros mismos, llevando a cabo las decisiones de lo que creemos es lo mejor para nosotros. Ahí podría entrar la definición de lo que leímos en 2 de Timoteo. Donde sí hay un narcisista presente y que tú hoy puedas decir, yo no sé si esto es algo que Dios pueda cambiar, te quiero compartir que durante el descanso ministerial aprendí que donde hay un narcisista, una persona llena de ego, de orgullo, que busca el placer aún a partir del dolor de otros, sin importarle, donde hay un narcisista, lamentablemente también hay un idólatra. Y eso lo aprendí a través de Lorna en Tongue of Fire. Ella nos decía, para todo narcisista hay un idólatra y para todo idólatra hay un narcisista. ¿Y cómo le ponemos un límite sano al narcisista? Bueno, comenzando por la raíz del que es idólatra. En este video te daré no solo las características del narcisista y por qué tu doble esfuerzo humano es en vano, sino también te daré las características del idólatra, que probablemente tú jurarías no practicar. Te va a sorprender lo que hoy vamos a aprender. Para este video en donde vamos a estar poniéndole un límite sano al narcisismo, vamos a estar practicando lo que es la ley número 10, la ley de la exposición. Los límites deben ser visibles y comunicados. Nadie puede respetar un límite que no conoce.
Y esto está basado en Efesios 4, versículo 15. Antes bien, hablando la verdad en amor, crezcamos en todo. La aplicación es exponer nuestros límites con claridad y firmeza, comenzando hacia nosotros primero y luego hacia los demás, sin temor al rechazo. A continuación te presento el resumen de los 10 límites sanos que hemos estado aprendiendo en cada uno de estos episodios de Levántate Sion. Yo oro en el nombre poderoso de Jesús que no te pierdas el final de este video. Las 10 leyes de los límites sanos del libro Boundaries de Henry Cloud y John Townsend. La ley de la siembra y la cosecha. Nuestras acciones tienen consecuencias. Si protegemos a otros de las consecuencias de sus actos, los privamos del aprendizaje. Gálatas 6:7. La ley de la responsabilidad. Somos responsables por nosotros mismos, actitudes, sentimientos, conductas, no de los demás. Gálatas 6:5. La ley del poder. No tenemos poder para cambiar a otros, pero sí poder para cambiar nuestras propias acciones y decisiones. Filipenses 4:13. La ley del respeto. Si queremos que respeten nuestros límites, debemos respetar los límites de los demás. Mateo 7:12. La ley de la motivación. Las buenas obras deben nacer del amor, no del miedo, culpa o necesidad de aprobación. Colosenses 3:23. La ley de la evaluación. Los límites pueden herir, pero no deben dañar. Debemos considerar cómo nuestras decisiones afectan a otros sin evitar establecer límites por miedo a su reacción. Proverbios 27:6. La ley de la proactividad. Los límites saludables surgen de un corazón transformado, no de la ira o el resentimiento. Romanos 12:21. La ley de la envidia. Envidiar lo que otros tienen nos impide disfrutar lo que Dios nos ha dado y tomar responsabilidad por nuestros deseos. Santiago 3:16. La ley de la actividad. No basta con desear, debemos actuar y tomar responsabilidad por nuestra vida. Santiago 2:18. La ley de la exposición. Los límites deben ser visibles y comunicados. Nadie puede respetar un límite que no conoce. Efesios 4:15. Comenzamos ahora con la enseñanza. Antes de poder entrar efectivamente a una guerra espiritual, como ayuda idónea, como eserque negro, como esa madre de familia que está viendo la rebeldía, que también es el equivalente a lo que opera el espíritu detrás del narcisismo, tenemos que saber contra qué peleamos. Y nos tenemos que enfocar en que esta pelea no es contra el ser humano, no es contra carne y no es contra sangre. No podemos desarrollar una estrategia si no tenemos la menor idea de lo que estamos enfrentando. Entonces comenzamos primero con lo que está operando detrás de la descripción que hoy se conoce como narcisismo, y es Leviatán. Y Leviatán en la palabra de Dios es conocido como un espíritu de orgullo. Acompáñame, vamos a ir a Isaías, capítulo número 27, versículo número 1. Dice, liberación y regreso de Israel. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Leviatán es un símbolo de orgullo, torcimiento, control, dureza de corazón y resistencia a la autoridad de Dios. Pero te cuento que Leviatán no fue asignado al azar. Romanos capítulo 1 dice que en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, y aquí no estamos hablando de personas que se rebelan porque no han conocido a Dios y no saben distinguir entre el bien y el mal. El contexto de Romanos 1:28 nos está hablando de personas que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Te estoy leyendo Romanos 1, versículo 21.
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Por lo cual, versículo 24 de Romanos 1, Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Date cuenta que es una persona que decidió escoger entre el bien y el mal lejos del Señor. Y Dios lo entregó a su libre albedrío y a las consecuencias de sus decisiones. Ahora, ciertamente, el escoger entre el bien y el mal no está aislado de la tentación de la cual el mismo enemigo, como león rugiente, estudió cuidadosamente. Sus debilidades, los patrones, en donde caería justamente para el negar a Dios e ir detrás de las pasiones de su carne. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí, amada y amado del Señor. Si hoy tu cónyuge, tu hijo, algún familiar por el cual tú estás orando está operando bajo este espíritu de orgullo, te quiero compartir que no es una asignación de la cual ahí el enemigo triunfó sobre el plan de Dios. De hecho, tú puedes ver el nivel de autoridad y de unción con la cual Dios quiere usar a esa persona a través de la batalla espiritual por la cual está pasando. Recuérdate que con el pueblo escogido de Dios, en el libro de Números que este año vamos a estar leyendo en los grupos de discipulado, cuando el enemigo no pudo maldecir al pueblo escogido, al pueblo que Dios iba a usar para los planes y propósitos que Dios tenía en la tierra prometida, cuando el enemigo no los pudo maldecir porque eran un pueblo protegido, el enemigo los estudió y envió mujeres para que cayeran, tropezaran y negaran su relación con Dios, su obediencia para con Dios. Proverbios capítulo 6, versículo 26 dice, porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. Cuando hoy tú estés viendo a una persona atrapada en el espíritu de Leviatán, de narcisismo, de orgullo, no es para que lo juzgues y lo deseches, sino le preguntes a Dios cuál es su plan para con esta batalla espiritual de la cual ya Cristo Jesús dio la victoria. Ahora, esta asignación nunca va a poder llevarse a cabo en tus propias fuerzas. Y aquí te voy a decir con 10 características basadas en el libro de Job, cómo opera el espíritu de Leviatán y por qué aún tu doble esfuerzo humano es en vano. Y luego te voy a dar las características de un idólatra y por qué este patrón de esfuerzo en vano se extiende durante tanto tiempo, que es justamente donde el enemigo te quiere cansar, retorciendo la voluntad de Dios para que dejes de creer y dejes de ejercer tu autoridad. Y peor aún, que te vuelvas un idólatra y te obsesiones con aquello de lo cual has invertido tanto tiempo y no has visto resultado. Job 41 va a ser la base de estas características que te voy a compartir. Comienzo versículo 14 al 17. Porque tiene unos dientes terribles. Las características a continuación que te voy a dar tienen que ver con la boca de la persona que está bajo la influencia de Leviatán. Se enorgullece de sus escamas traslapadas perfectamente selladas, que no dejan pasar aire y que nada puede penetrarlas. En otras palabras, no está operando con discernimiento porque en él no puede penetrar el aire, que traducido en hebreo es ruaj y que se refiere al Espíritu Santo.
Característica número 1 es un orgullo extremo e inquebrantable. No reconocen su error, no se arrepienten genuinamente y no piden perdón. La persona que está bajo este espíritu de orgullo prefiere perder relaciones antes que humillarse. Es ahí donde te van a decir, lo nuestro es un simple papel, en donde tú le dices, pero estamos casados, ¿cómo es posible que estés en un adulterio? No, eso es solo un papel. Yo hago lo que quiera, no me importa lo que los demás digan. Tú sabes que nadie me puede controlar. Ese es el comportamiento visible del cual por más que tú quieras penetrar con las promesas, con lo que Dios te ha hablado, la visión, la asignación, su propósito, los sueños que has tenido, las escamas están perfectamente selladas, que ahí no puede entrar el discernimiento. Y en el video anterior de la arrogancia, aprendimos que cuando Dios nos da una visión, nos la da a nosotras las mujeres para en nuestro vientre espiritual poder incubarlo, protegerlo, orar sobre esa promesa para que no se aborte, pero no para ir a imponerla en una arrogancia espiritual, tratando de convencer al otro de alcanzarnos en el nivel en donde Dios ya nos tiene. Ahí te invito a que puedas ver en el playlist Levántate Sion, el límite contra la arrogancia. La siguiente característica es un lenguaje torcido y manipulación verbal. Esta persona nunca habla directo, usa media verdades, así como el enemigo llegaba con escritura con Jesús, tergiversada en la versión retorcida. Aquí se conoce como el gaslighting, los silencios eh, que te vienen a castigar, ese contacto cero te bloquea, te deja de hablar. Y el victimismo en donde luego te echa a ti la culpa que te tuvo que bloquear por cuanto tú no entiendes de soltar. Y el problema es que como Leviatán tuerce la comunicación, si tú sigues insistiendo en tratar de comprobar tu inocencia con tus palabras, te vas a dar cuenta que prontamente vas a sentir que estás entrando en una locura mental. Porque todo lo que estás diciendo con la mejor intención de tu corazón, por ejemplo, estoy orando por ti para que Dios te perdone, es, deja de controlarme, tú no eres Dios, no necesito tus oraciones. Y es ahí donde, Padre, tal vez me estás tratando de comunicar algo. Pero hoy te vengo a recordar que antes de obedecer a los hombres, tú obedeces a Dios. Por lo tanto, tú no tienes que estar tratando de convencer a Leviatán, porque claramente nos dice la Escritura que es algo de lo cual en nuestras fuerzas no podemos sacar. Es ese lenguaje torcido que tuerce lo que tú dices en una verdad a medias, de la cual vas a tratar de convencer. Mira lo que dice aquí la siguiente escritura, Job 41, versículo del 7 en adelante. Job 41 dice, ¿puedes atravesarle la piel con lanza o la cabeza con arpones? Si llegas a ponerle la mano encima, jamás te olvidarás de esa batalla y no querrás repetir la experiencia. Vana es la pretensión de llegar a someterlo, basta con verlo para desmayarse. A diferencia que de la autoridad que Dios nos ha dado para echar fuera demonios, en el nombre poderoso de Jesús, a poner manos y sanar a los enfermos, Leviatán nos dice Job 41 que aún ni un gancho, ni el más poderoso lo puede sacar. Y te quiero compartir que Leviatán es un espíritu marino el cual nosotros no tenemos autoridad para echar fuera como un simple demonio. Porque Leviatán fue creado por Dios con un propósito en mente. Y te voy a compartir más adelante la escritura y el estudio bíblico que hice, que llegué a comprobar que aún con Leviatán Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta. Y si ciertamente está en la escritura que dice, el que se enorgullece será quebrantado y humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es precisamente posicionar al hombre y la mujer operando bajo este espíritu, posicionarlo para poder recibir el favor y gracia de Dios, aún a través de su libre albedrío y de sus decisiones. Continúo brevemente con las siguientes características.
Número 3, control encubierto. No siempre grita, pero controla con frialdad, con distancia emocional, con castigos silenciosos. Job 41:34 dice, se cree Señor de todos los soberbios. Número 4, tiene falta de empatía y compasión. No se conmueve por el dolor de tus hijos, por la situación económica que por las decisiones de esa persona tú estás pasando, por más que le expliques la situación vergonzosa, la situación económica, no tiene empatía ni compasión. Al contrario, lo minimiza y lo invalida. Te dice, ahí mira cómo sales adelante tú. Salmo 119:70 dice, tienen corazón insensible como la grasa. El dolor de otros es irrelevante. Por más ahí que te quieras victimizar, llorar, hacer ahí sacrificios para complacerlo, nada te satisface por cuanto está este espíritu en operación. Número 5, resistencia a la corrección y a la autoridad. Rechaza consejo pastoral, no rinde cuentas y huye de la confrontación bíblica. Esta no es una temporada para tú buscar consejería matrimonial si tú ves que este espíritu de orgullo está operando. Proverbios 15:12 dice, el escarnecedor no ama al que lo reprende, al contrario, lo aborrece. Y por ello es que Dios te dice, el que no lo intentes ganar con palabras, porque no penetran al no tener discernimiento. Característica número 6, un victimismo constante. Siempre es la víctima, nunca asume la responsabilidad. Tiene una estrategia tan implacable de voltear la situación para que aun cuando tú recibiste la instrucción de Dios, Él te pueda convencer que fue Satanás el que te confundió. Proverbios 30:12, hay generación que se cree pura y no está lavada de su inmundicia. Número 7, espiritualidad falsa o selectiva. Ahí donde incluso usa la escritura para decir, Dios me está bendiciendo, porque la que está en desobediencia eres tú. Usa la Biblia para justificarse, no para transformarse. Segunda de Timoteo 3:5 leímos, tienen apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Usa versículos como armas y no como un espejo. Y vuelvo a repetirte, miremos si no hay algunas de estas características en nosotros primero, antes de ver la paja en el ojo ajeno. Número 8, dureza emocional e incapacidad de intimidad. Y esto lo vimos en Amor sin Cadenas. Personas que no se pueden conectar emocionalmente, huyen de la vulnerabilidad. Zacarías 7:12, endurecieron su corazón como diamante. Número 9, divide relaciones. Y esta es la importancia que si en tu familia está operando el espíritu de Leviatán, que puedas guardar el corazón de tus hijos, ya sea de un hermano mayor, de un padre, de algún familiar que esté operando, porque este espíritu siembra confusión, enemistades y aislamiento. Recuérdate que la unanimidad, cuando oramos en mutuo acuerdo, hay poder. Y lo que el enemigo quiere venir a hacer es destruir y romper esa unanimidad para que aislado te canses, te sofoques y no sigas avanzando en la victoria. Pero ahorita estamos conociendo contra lo cual nos estamos enfrentando, no contra carne y sangre, sino lo que a través de la estrategia que hoy Dios nos va a dar, ya no sigamos en estos juegos de este espíritu de Leviatán. Proverbios 16:28 dice, el perverso siembra contiendas. Y número 10, este espíritu tiene una oposición directa al quebrantamiento. Ahora escucha lo que te voy a decir. Leviatán se activa cuando Dios llama al arrepentimiento. Leviatán cumple una función. Y por ello es que nosotros no tenemos la autoridad de echarlo fuera como a cualquier otro demonio. Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora vamos a ver que así como están estas 10 características de un espíritu de orgullo y de narcisista, que solo busca lo suyo sin compasión hacia los demás, el que está sufriendo las consecuencias y a la vez alimentándolas es el idólatra. Y aquí te quiero dar 7 características del idólatra. Y que si tú identificas una o más, hoy tenemos que destruirlas por medio del arrepentimiento.
¿Por qué es necesario, si tú identificas una de estas características en tu corazón que han estado alimentando este ciclo y patrón repetido? Porque la idolatría trae sequía. Levítico 26 dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella. Y hoy nos vamos a dar cuenta que la idolatría no solo queda en físicamente inclinarnos, es todo cuanto aquello nuestra paz, nuestro gozo, nuestra plenitud hemos puesto a depender lejos de Dios. Eso es idolatría. Y cuando la idolatría está presente, hay sequía en nuestra vida. ¿Qué significa sequía? No me refiero al desierto en donde tu carácter es probado para ver si obedeces los mandamientos de Dios, como dice Deuteronomio. Una sequía es una que permanece durante múltiples temporadas, en donde la cosecha de tus oraciones no es visible. No es normal que la oración del justo que tiene poder y da resultados maravillosos para ti no los esté dando. Donde haya oración y no hayan resultados maravillosos, como dice Santiago, es porque hay sequía. Y una de las causas de esa sequía es la idolatría. Mira lo que dice el versículo 3 de Levítico 26. Si anduviereis en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Lo que está seco, Dios lo vuelve a reverdecer. Lo que está muerto, Dios lo vuelve a resucitar. Lo que hoy no está operando bajo el agua transformadora, que es el Espíritu Santo, Dios ahí transforma esa sequía en milagros que trascienden hacia la eternidad. Y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. ¿Y cómo somos conocidos? Por nuestros frutos. Te voy a dar 7 características de una persona idólatra que probablemente no te habías dado cuenta. Y esto es en función al que está operando en un espíritu de leviatán o de narcisismo. Número 1, esta persona necesita aprobación más que obediencia a Dios. Y el idólatra relacional vive para ser aceptado, visto, elegido. El narcisista ofrece aprobación condicional. Bueno, yo regreso si estás de acuerdo en que hagamos este negocio. Vamos a intentarlo si tú, y pone una condición, lo cual engancha al idólatra que vive para agradar. Gálatas 1:10 dice, busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. Número 2, el idólatra confunde amor con sacrificio desmedido. Cree que amar es aguantar, perderse y justificarse. El idólatra se sacrifica para ser amado y el narcisista se beneficia de ese sacrificio. Es ahí en donde no voy a exigir nada porque no quiero que me mire como la mala de la película. Y peor si te estás comparando con la mujer extraña, que la vea a ella como la aprovechada. Pero yo no le voy a exigir nada para que vea que yo soy la idónea que Dios escogió para él. Y sacrificando el bienestar de tus hijos. Oseas 6:6 dice, misericordia quiero, no sacrificio. Por cuanto 1 Corintios 13:15 dice, el amor no busca lo suyo y no se irrita. Número 3. El idólatra tolera pecado para no perder la relación. Ahí justifica mentiras, abuso emocional o indiferencia para no perder al otro. No, es que pobre, fue abusado en su infancia, no tuvo el amor de su madre y su padre y Dios lo entiende y por eso me ha puesto a orar por él. Y no llamamos a aquello de lo cual está mal y lo justificamos y seguimos año tras año justificando. Y tampoco se trata de ir al extremo de la arrogancia, en donde lo miro como la cosa más impura y tengo 150 pensamientos en contra de él, como te compartí, fue mi caso. Es el poder decir, Padre, reconozco este patrón y esto ya no estoy dispuesta a aceptarlo. Porque también aprendí en un video anterior que ya el dolor no es necesario para yo aprender. Yo aprendo a través de tu palabra y de tu espíritu, no del maltrato, abuso emocional o indiferencia, para entender lo que me quieres comunicar.
Proverbios 29-25, el temor del hombre pondrá lazo. El narcisista exige silencio, el idólatra lo concede. Número 4, el idólatra pone al cónyuge por encima de Dios. Y aquí es donde la relación se vuelve la fuente de identidad, de seguridad y de propósito. El narcisista quiere ser el centro. Así el espíritu de Leviatán y el idólatra ya está entrenado para ceder ese lugar. Ahí en donde estamos orando, no por tener una comunión con Dios, sino para que quite esa ansiedad de haber perdido la fuente de identidad, seguridad y propósito. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Número 5, el idólatra vive de la esperanza ilusoria de cambio sin fruto. Se aferra a promesas vacías y migajas emocionales. El dame tiempo, yo sé que necesito regresar, dame tiempo. Y ahí estás contando los días y el día en donde te anuncia que ya viene de regreso porque se quedó sin negocio, sin casa y dónde vivir. Por cuanto has vivido de migajas emocionales, no puedes discernir si realmente esta persona viene regresando porque está evitando las consecuencias y nuevamente te viene a usar. Si esta persona viene realmente libertado y libertada del espíritu de Leviatán. Y amados, esto no solo afecta a los cónyuges, también a los hijos. Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. El narcisista, el que está bajo orgullo, Leviatán, promete pero no se arrepiente. Y el idólatra espera sin exigir fruto. Y sabes, esto es uno de los puntos que más me ha pegado a mí, porque yo aprendí ciertamente a la luz de la palabra que a mí no me toca juzgar, y menos la paja en el ojo ajeno cuando ha habido semejante tronco al ver cada una de estas características idólatras. Y entonces, ¿cómo yo juzgar? ¿Cómo yo determinar si yo no puedo ver el corazón de la persona? Solo Dios. Y este año de renacer como recién nacidos y dependientes del Señor, primero dependemos que Dios nos dé el discernimiento, no para juzgar, pero sí para probar el Espíritu. Y esa instrucción nos la da la Biblia. No nos dice juzga. Juzgar es poner una sentencia, ¿te mereces o no te mereces? Discernir el Espíritu es yo no puedo bajar la guardia, porque soy astuta como la serpiente, mansa como la paloma. Mientras esté operando el espíritu de Leviatán y Dios me da el discernimiento para probar ese espíritu, yo sigo guardando el corazón de mis hijos. Yo sigo guardando el corazón propio. No voy a bajar la guardia. Sigo en esta batalla de la cual mi padre ya me dio la victoria, que no es contra ese cónyuge, sino lo que está operando. Y aun cuando Dios me da la victoria, la protejo y la cuido para nunca más volver a caer en el patrón del idólatra y del narcisista. Número 6. El idólatra pierde su voz y discernimiento. Duda de lo que ve, siente y discierne. El narcisista hace esto del gaslighting, que te lleva al límite de tú tener que poner un límite sano. Por ejemplo, en el tema de las finanzas, donde hubo derroche, mala administración y tú por fin decides poner un hasta aquí y tomar la administración de las finanzas. Y ahí voltea la situación en que tú le robaste, le quitaste su identidad y del cual ahí, por culpa que tú escuchaste a Satanás, se rompió todo. Y ahí el idólatra se calla y comienza a dudar de la voz de Dios y a pedir perdón y a tratar de devolver aquello de lo cual viste, sentiste y discerniste. Proverbios 28:1 dice, el justo está confiado como un león. Segunda de Timoteo 1:7 dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y número 7, el idólatra cree que su valor depende de ser elegido. Su identidad no está firme en Dios, sino por la relación. De hecho, miden cuánto Dios les ama, basado en el cambio de la persona que está bajo este espíritu de orgullo. Isaías 43:1 dice, mío eres tú.
Efesios 1 del 4 al 5 dice, nos escogió, nos adoptó. Por el contrario, el narcisista elige y desecha. El idólatra vive para no ser desechado. ¿Pudiste identificar una o más de las características idólatras en tu corazón? Vamos a destruirlas en el nombre de Jesús. Y un ejemplo en la Biblia que Dios nos deja es el caso de Ezequías. En 2 Reyes 18, del 3 al 5, dice, Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Aún aquello que parecía la voluntad de Dios, que había sido un instrumento para sanar, ahora lo estaban idolatrando, pero él supo y discernió y hizo lo correcto y lo destruyó. Cualquiera hubiese dicho, no, eso se lo dio Dios para usarlo, pero él tuvo discernimiento. No vamos a adorar el instrumento, sino al único Dios vivo. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Cómo vamos a destruir la idolatría? Primero reconociendo y arrepintiéndonos. Y si ha habido orgullo de las características que hablamos las primeras 10, reconociendo y arrepintiéndonos en la corte celestial. Ahí, Padre, venimos delante de tu presencia como un juez justo que eres, reconociendo a Jesús como mi abogado defensor, entendiendo que Satanás es el que nos acusa de día y de noche. Espíritu Santo, revélame estas características en cuales he sido idólatra y de la cual ha venido sequía a mi tierra. Y hay de una en una de las características que probablemente tengas que volver a ver el video para notar, para reconocer, para arrepentirte, para permitir al Espíritu Santo poner convicción y nunca más caer en una de esas situaciones. Ahora aquí viene la parte más difícil, porque Leviatán dice que es una serpiente que retuerce y retuerce tus pensamientos. Y nos vamos aquí a dos extremos. ¿Oro o ya no oro? ¿Creo o ya no creo? Porque si sigo orando estoy en idolatría, pero si dejo de orar estoy en desobediencia e indiferencia, que también hablamos de eso en Levántate Sion. Y te vas en este impasse de locura que literalmente sientes que tu cerebro se fríe con aceite hirviendo. Y es un día, Padre, ¿será que estoy en idolatría? Mejor ya no oro. Señor, pero estoy en indiferencia y tú me dijiste que soy ayuda idónea, entonces sigo orando. Pero Padre, él me dijo que ya no orara, pero después tú me dijiste que no obedecemos a los hombres sino a ti. Padre, ¿qué hago? Porque no quiero ser idólatra, no quiero que siga habiendo sequía en mi vida. No quiero seguir en un desierto más tiempo de lo cual tú estableciste para probar mi carácter, para ver si habría de obedecer tus mandamientos. Y claramente estoy violando los primeros 5. ¿Qué hago, Padre Celestial? ¿Qué hago con la promesa? ¿Qué hago con la ilusión de haberte creído durante tanto tiempo? Y aquí te doy la respuesta. La meta no es dejar de desear la restauración, ni para con tu matrimonio, ni para con tus hijos, para con el cual hoy estás orando por esa restauración familiar. La meta es dejar de necesitar la restauración para poder obedecer a Dios. Date cuenta, no vamos desde una carencia, vamos desde la certeza. Y aquí te doy dos extremos de los cuales nuestro corazón se desalinea. La obsesión que si oro lo suficiente y lo hago bien, entiendo más, esto sucederá. Entonces, estoy inscrita en 10 canales de restauración matrimonial, en 50 libros de restauración matrimonial. De día y de noche estoy en esta obsesión. Y el problema es que ahora tu paz está atada al progreso. Y cuando no ves progreso, te frustras. Y entonces te vas al otro extremo, que es, no, Señor, ahora tengo la fantasía de que lo arranques de mi corazón, este desapego, que no piense en él, como que se murió. Señor, si quieres, ponme a otra persona, si este era el problema. Y vamos con esta fantasía que si dejo de importar, ya no me dolerá. Y el problema es que tu identidad también está atada al resultado. Tu oración intenta calmar la ansiedad y no tener comunión con Dios. Te quiero compartir que la obediencia
vive en el punto medio. Me importa, pero no tengo el control. Y date cuenta, todas las características del orgullo del leviatán a través del narcisista es control. Y del idólatra es humillación para obtener lo que su corazón tanto necesita. Ambos extremos están enrutados en buscar la paz en la fuente equivocada, en idolatrar la promesa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar la obediencia, pero no desde la emoción. No es de que, ay, hoy me siento que no estoy idolatrando. No. Fíjate que Jesús en el Getsemaní, Lucas 22:44, estaba en agonía, pero oraba más intensamente. Jesús obedeció en medio de la angustia. Entonces no esperes sentir paz porque te estarás ahí quedando estancado. Hasta que deje de estar pensando esta situación voy a sentir paz. No, en medio de poder enseñarle a tu sistema nervioso a dejar de regularse en el resultado humano y aprender a depender de la palabra y las promesas de Dios, ahí nos vamos a enfocar. El poder separar tres cosas que estamos mezclando. El deseo, que es querer la restauración. La dependencia, en donde la necesito para estar bien. A la obediencia, en donde, Padre, obedeceré, pase lo que pase. Y este es un verdadero punto de soltar la idolatría. Señor, tú no es protección. Tú sí es bendición. Y el ahora no es capacitación. Capacitación para paciencia, dominio propio, desintoxicación de esta idolatría. Yo voy a obedecer en creer en tu palabra, en hablarla, y cuando sea movida por tu Espíritu Santo, no desde la autoexigencia de la idolatría, el orar, guiado por tu Espíritu y no por mi necesidad, no por mi obsesión ni por la carencia, porque voy desde la plenitud, voy desde la victoria. Y aun cuando tu respuesta sea no, yo sigo obedeciendo lo que tú me pidas hacer en medio de ese no. Date cuenta, ya no es lo hago, pero si me das. Eso es idolatría, eso es obsesión. El sigo orando por ese hijo, aun si yo no vea que se ha arrepentido. Mientras tú, Padre, me sigas dirigiendo y cómo orar por él. Y hoy al final de este video te voy a dejar una tarea para poder hacer este ejercicio. Cuando tú te sientas obsesionada, ya oraste por tu hijo, ya oraste por tu cónyuge a las 3 de la mañana y nuevamente ese pensamiento viene a las 12 con el pensamiento de ¿será que esto va a cambiar? ¿Será que esto va a prolongarse? ¿Será que estoy idolatrando? Mejor lo olvido y estás en esta confusión, no ores. Porque si no, este ciclo se mantiene activo del idólatra y del que persigue al que necesita esa adoración. Es el poder cambiar entonces nuestra oración y decir, Señor, ¿qué me estás pidiendo que administre hoy? ¿En qué me estoy convirtiendo mientras tú obras en mí? Y hoy tuve una mentoría preciosa en donde ella me decía, este es un tiempo para que trabajar en nosotras mismas, en que Dios nos rescate a nosotras, y ya no desde un espíritu de orfandad en donde lo teníamos que hacer por nosotras mismas. En este año de renacer, dependemos de la protección, alimento y capacitación del Dios vivo que sabe cómo encontrarnos, cómo hablarnos, cómo dirigirnos. Nosotros nos metemos en obediencia a su palabra y Él trae convicción, dirección y entendimiento. El cómo se ve la fidelidad en las próximas 24 horas. Padre, ¿cómo quieres entrenarme para que este patrón de estas 7 características, que todas las tengo, pueda hoy renovar mi mente para ya no depender en mi esfuerzo, ni para mi carencia, que se volvió un ídolo, sino para obedecer y hacer tu voluntad, porque tú eres el único Dios vivo en el trono de mi corazón? Reemplazas la obsesión con anclas de obediencia. Entonces vamos a orar desde la obediencia y no desde la carencia. Te quiero compartir una estrategia que aprendí en Tongue of Fire, que es un manual de oración, y lo hemos estado trabajando en un par de mentorías que en este año he podido compartir.
Y este manual de oración consiste en 3 secciones. Y con esto vas a orar ya no desde la obsesión, desde la idolatría, y tampoco de la negligencia e indiferencia. La primera sección de tu manual va a consistir en todas las instrucciones que Dios te ha dado. Por ejemplo, una instrucción que Dios me dio en esta temporada es que estamos en una temporada de transición. Entonces, por ejemplo, la instrucción es poder sumergirme en nuevos temas, que hace 7 años la estrategia que Dios me dio no es la misma la cual se va a utilizar en esta victoria que Dios ya nos prometió, nos anunció y de la cual ya mi espíritu está anclado en esa victoria. Entonces, la instrucción de Dios para mi temporada es poder sumergirme en el tema de liberación, en el tema de lo que tiene que ver con nuestro derecho como hijos de Dios, el pan diario, en donde Dios me dice lo que yo comencé, ciertamente yo lo termino. Entonces la instrucción es: yo dependo del Espíritu Santo, de la estrategia bíblica que estoy aprendiendo y de lo cual Dios me está instruyendo. Y te quiero compartir un libro que me mandaron desde Estados Unidos a regalar y que he estado leyendo y ha sido maravilloso. Se llama La Liberación Integral Familiar, del doctor Mario Rivera y la pastora Luz Rivera. Esta es la instrucción de Dios para mi vida. Entonces, cada mañana cuando estoy orando, me pongo de acuerdo con la escritura que Dios me ha dado para esta temporada. Y aquí lo tengo en mi cuaderno, en mi manual de oración que he creado. Entonces, por ejemplo, para darte ahí, para inspirarte, ya no estoy orando desde la carencia, desde la obsesión, a la promesa, a la visión. Estoy orando desde la instrucción de Dios para mi vida en esta temporada. Filipenses 1:6, estoy convencida que quien comenzó la obra en mí, la va a terminar. Quien comenzó la obra en mi familia, en mis hijos, la va a terminar. Y entonces mi fe la tengo por obra, en obediencia, siguiendo las instrucciones, en donde Dios me manda multitud de consejeros para ir avanzando en esa obra que Él está haciendo en mí. Yo hago mi parte, que es estudiar, el encontrar material como te comparto en este video, que fue la inspiración, para seguir avanzando. No me quedo estancada en la desesperanza que esto está retorcido y tan imposible, pero tampoco en la obsesión en donde todo lo tengo que hacer yo en un espíritu de orfandad y carencia, porque si no Dios no va a hacer nada. Voy, Padre, dependo de ti como recién nacida en crecimiento este año, de tu protección, de tu palabra y de tu capacitación. Segunda sección, y ahí van todas las instrucciones que tienes para con tus hijos, para con la persona con la cual estás orando en contra de este espíritu de orgullo. Y primeramente, si la instrucción es el tú destruir ese ídolo o ese espíritu operando en ti a través del arrepentimiento, confesión y reconocimiento que en Jesús es como que eso nunca pasó. Número 2, la segunda parte de tu manual de oración son todas las promesas que Dios te ha dado, palabra profética, sueños, en donde Él te ha confirmado su victoria en esa área, en donde hoy pareciera Leviatán o cualquier otro espíritu contrario al Espíritu Santo que esté operando en tu circunstancia. Ahí es en donde vas a profetizar poniéndote de acuerdo que la victoria hecha está. Te quiero dar una promesa que recibí ayer de una linda amiga aquí en Guatemala que hemos ahí tenido el privilegio de pasar tiempo juntas en hacer este ejercicio y el cual hoy te presento para que tú también seas partícipe. Ezequiel 39:25 en adelante, pero la nueva traducción lo dice la siguiente bien. Ahora bien, esto dice el Señor soberano: pondré fin a la cautividad de mi pueblo, y ahí puedes poner de mi familia. Tendré misericordia de todo Israel, y ahí el nombre de tus hijos y tu nombre, pues yo protejo celosamente mi santa reputación. Si has sido humillado, avergonzado, si has sido calumniado, como ahí vimos que Leviatán retuerce las palabras, Dios te dice, esto ya no solo se trata de tu reputación, más importante se trata de la mía, te dice el Señor. Y yo protejo celosamente mi reputación. Eso significa que Dios no va a quedar burlado. Así como con Jesús, que pensaban que ya la muerte había triunfado,
sobre la cruz, no sabían que Dios protegía su reputación santa y estaba a punto de mostrar su poder en el resucitar a quien habían apuñalado, clavado y matado en la cruz. Una vez que regresen a su propia tierra para vivir en paz, donde nadie los molestará, y ahí el nombre por el cual estás orando y las personas que han estado molestando, ahí profetiza. Te estás poniendo de acuerdo con la palabra de Dios. Asumirán la responsabilidad de la deshonra e infidelidad que cometieron. Probablemente en las restauraciones anteriores la persona no vino asumiendo la deshonra e infidelidad. Probablemente nunca le pidió perdón a tus hijos ni a ti. No vino con un corazón quebrantado. Esta vez Dios te dice, será diferente, porque ahora estás esperando mi voluntad perfecta. Ya no estás como el pueblo de Israel pidiendo un Saúl y por tu insistencia al tener que haberte dado un rey déspota. Ahora no vas a obtener mi voluntad permisiva. Por lo tanto, deja de llorar por Saúl. Yo te entrego un David. Y ese David, conforme a mi corazón, es el que rasga sus vestiduras cuando llega la convicción de pecado, como lo fue con Natán y como lo será con el Espíritu Santo. Asumirán la responsabilidad de la deshonra e infidelidad que cometieron. Cuando los haga regresar de las tierras enemigas, mostraré mi santidad en medio de ellos para que la vean todas las naciones. Entonces mi pueblo sabrá que yo soy el Señor su Dios. Dios no va a quedar avergonzado, pueblo de Dios. Por lo tanto, tú puedes profetizar esta palabra hasta verla cumplida en la tierra de los vivientes, no por honra tuya, no por poder tuyo. Y ahorita te voy a terminar de explicar el porqué de Leviatán, sino para la honra y gloria de Dios, porque nadie se burla de Dios. Entonces mi pueblo sabrá que yo soy el Señor su Dios, porque los envié al destierro y los regresé a su hogar. No abandonaré a ninguno de mi pueblo. Nunca más esconderé mi rostro de ellos, pues derramaré mi espíritu sobre el pueblo de Israel y el nombre de tu familia. Yo, el Señor soberano, he hablado. Esa es la segunda parte de tu manual. Promesas y palabra profética que cuando ahí no quieres estar ni obsesionado ni indiferente, sino en obediencia, te estás poniendo de acuerdo con la voluntad de Dios. No lo que necesitas, no la carencia que ya Cristo ha cumplido y ha satisfecho. Ya no vas que no quiero la soledad, que quiero que alguien me ponga atención, ser admirada. Recuérdate, esas son características del leviatán, del espíritu de narcisismo. Ya no operamos bajo eso. Ni de la idolatría, en donde me caigo con tal de no perderte, donde no puedo poner límites sanos, porque ¿qué vas a decir de mí? Y te voy a perder y entonces Dios ya no va a obrar. Ya no voy idolatrando ni a la persona ni a mí misma. Te cuento que la idolatría también tiene que ver con poner toda la confianza en que lo que yo estoy haciendo lo va a cambiar. Y recuérdate que ahí decía que no se le puede poner mano a Leviatán porque entonces será una experiencia que jamás volverás a querer hacer, que solo con verlo será un terror. Ahí lo leímos en la escritura, ahí te lo pongo con mis palabras. Y por último, la última parte de tu manual de oración va a ser todos los temores desmentidos con la verdad del Señor. Te cuento que acabo de grabar un video en TikTok en donde hablamos, en donde ya no hacemos un doble esfuerzo. Eclesiastés 10:10 nos dice que afilemos nuestra hacha. Y en nuestro caso no usamos un hacha, usamos una espada, que es la palabra de Dios según la armadura en Efesios. Entonces, si yo siento miedo, Salmo 23. Si yo siento duda, Hebreos 11:1. Si yo siento que ya me voy a rendir porque esto se está poniendo peor, Filipenses 4:13. Y si necesitas apoyo con tu manual de oración, ahí está mi calendario disponible desde nuestra página web para que tú y yo podamos tener una mentoría privada y ahí te pueda colaborar con lo que Dios ha puesto como palabra, instrucción, lo que tú puedas confirmar a través de la palabra profética. Y si hay temores que no has logrado desmentir, ahí nos vemos en una mentoría. Inspiragt.org, encuentras ahí mi calendario. Te cuento que hay espacios en donde no tienes que esperar semanas de semanas. He abierto más espacios este año porque habían personas que ahí les tocaba esperar muchas semanas para poder reunirnos. Pero te digo, aun cuando la espera era larga,
Dios les hablaba en privado y en la mentoría una palabra que el Señor hablaba a través de las escrituras que estábamos juntos leyendo, venía la confirmación que no había sido su imaginación, porque también es otra manera como Leviatán opera. Te confunden donde ya no sabes si te lo imaginaste, si Dios te lo pidió, si estás obsesionado, si estás en idolatría, si estás en indiferencia, y ahí te vas en ciclos. Para evitar eso es este manual de oración. Instrucciones, palabra profética, sueños, promesas en la Biblia que has encontrado y por último, temores desmentidos con la palabra de Dios. Termino con lo prometido. Te cuento que Dios creó a Leviatán. Y antes que me digas, ve qué blasfemia estás hablando, bueno, a diferencia de los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, de los cuales tenemos autoridad para echar fuera en el nombre de Jesús, que son los demonios, Salmos 104:26 dice, ahí andan las naves, ahí está Leviatán, ¿qué hiciste? Para que jugaste en él. Y esto lo aprendí en este ministerio de Tongue of Fire. Y cuando Lorna lo explica, te cuento que yo fui a hacer mi investigación, porque yo dije, ¿será que esta persona no está como tergiversando la escritura y lo leyó mal? ¿Cómo Dios, siendo un Dios bueno, va a crear algo que no sea tan doloroso? Entonces te quiero compartir, esto lo escribí en inglés y entonces literalmente aquí lo puse para traducirlo y te cuento que ha sido una de las revelaciones más preciosas que Dios me ha dado. Aquí te voy a leer lo que ese día, inspirada por el Espíritu Santo, escribí en inglés y que ha sido de bendición para muchos. ¿Por qué en el mundo mi padre crearía a Leviatán? Así empezó el título de este artículo que dejé en ese ministerio. Leviatán sirve un propósito y por lo tanto es asignado cuando creemos que podemos hacer algo apartados de Dios. En otras palabras, a los orgullosos. Pero espera, no como castigo. Déjame comenzar diciendo que hice mi investigación después de escuchar a Lorna decir, mi papá creó esta cosa. Y yo pensé, ¿por qué en el mundo mi Padre Celestial, bueno, lleno de gracia y amor, crearía este monstruo marino? Uno ni siquiera puede llevar a la corte celestial porque dice que es una serpiente que huye. Eso lo leímos en Isaías 27:1. Continuando con mi investigación, quise asegurarme de no estar sacando de contexto el versículo que encontré en Salmos 104:26. Así que fui a la Easy English Bible, que es en inglés, es una versión como fácil de leer, y leí todo el capítulo de Salmo 104. Para mi sorpresa, en esa versión que habla de todo lo que Dios creó, se titula Dios es grande. Y en la versión de inglés decía Dios es bueno. Entonces continué mi investigación basada en el hecho de que Dios es grande, es bueno y su voluntad es siempre buena. Romanos 12:2. Sus planes son de bien y no de mal. Jeremías 29:11. Así que esta criatura tenía que tener un propósito bueno, aunque su descripción bíblica no parezca buena. Un propósito dado que se alinea con el plan supremo de Dios, que le conozcamos como el único Dios verdadero, nuestra salvación. Juan 17:3. Y si Dios es redentor del tiempo, Él ciertamente no está retrasando nada con ello. Segunda de Pedro 3:9. Así que si esta criatura fue creada con un propósito bueno, no retrasaría el proceso, más bien tendría que acelerarlo conforme a la agenda de Dios, o sea, a tiempo. Y boom, vino la revelación con la siguiente escritura. Y le doy gracias a mi precioso Espíritu Santo, Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces regreso a mi pregunta. ¿Por qué en el mundo mi padre crearía a Leviatán? Bueno, Leviatán sirve un propósito asignado a todo cuanto pueda creer que lejos de Dios podemos hacer algo. En otras palabras, a los orgullosos, tanto a los idólatras que creen que en sus fuerzas de caminar sobre cáscaras de huevo, no decir nada, guardar silencio, hacer como que nada pasó, dejárselo en las manos de Dios y ahí suplicarle a Dios que lo traiga de vuelta porque solo así vamos a poder encontrar paz. O por el otro lado, creer que sé qué es lo bueno para mí, no seguir los estatutos de Dios, poder saber que puedo hacer nada sin consecuencias, ahí todo me está yendo bien porque Dios me está favoreciendo. Esos dos casos extremos está Leviatán. Pero espera, no como castigo, porque Jesús ya tomó eso por nosotros. Romanos 3:21 al 31, sino para posicionarnos en su favor.
Santiago 4:6 dice, pero Él nos da más gracia y por ello la Escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Su gracia se manifiesta a través del Leviatán. Por eso es que no lo podemos sacar, tiene un propósito. Cuando Él se opone al orgulloso en nosotros, nos está posicionando para su favor. ¿Por qué? Porque da gracia a los humildes. ¿Y qué hace el Leviatán? Nos lleva al extremo del orgullo hasta ser quebrantados y humillados, aún por nuestras propias decisiones. Aquí está el patrón. Número 1, no podemos expulsar al Leviatán como expulsar demonios. ¿Por qué? Job 41, ¿por qué? Sirve un propósito divino. Vemos este propósito cumplirse en Ana, José, David y Moisés. Todos pasaron por un proceso de humillación, donde primero todo se torció. ¿Te acuerdas? Con Ana pensaron que estaba borracha, con David, ahí Saúl va a tratar de mandarlo a matar, y luego con José, que lo encarcelaron, todo se retorció como típicamente este espíritu hace. Pero luego recibieron favor para entrar en su temporada de asignación divina en humildad. Si Dios nos va a subir de nivel, de unción, de propósito, de autoridad, no podíamos entrar ni como idólatras ni como orgullosos narcisistas. Santiago 4:6 en acción. Número 2, el torcimiento de la verdad. Isaías 27:1. Esto también sirve un propósito. Ahí cuando retuercen tus palabras y tú, pero yo no quise decir eso, pero ¿por qué estás pensando lo peor de mí? Ahí estás en ese altercado con el que está bajo el espíritu del Leviatán. También tiene un propósito. Cada vez que nuestras palabras son torcidas, y cómo duele eso en la carne, que te digan que te robaste la identidad, cuando fue una instrucción de Dios, pero bueno, sirve para señalar exactamente dónde estamos buscando honra aparte de nuestro Padre. Jesús nos advirtió que seríamos aborrecidos. Mateo 10:22. Así que qué buena idea ser entrenados por el Leviatán. La intensidad acelera el proceso. Ya no buscamos la honra. Ya en este punto la humillación ya no la sentimos porque ya nuestra honra está en Dios. Ya nosotros morimos y Cristo vive en nosotros. Y por eso es que Dios guarda su reputación celosamente, no precisamente la nuestra. Número 3, Leviatán señala dónde necesitamos liberación. Isaías 27 habla del día en que este monstruo será destruido, cuando Israel sea liberado. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa. Date cuenta, no nosotros. El único que puede sacar a Leviatán es Dios. Y es cuando ha terminado de cumplir su propósito de humillarnos y posicionarnos para con su favor. Por eso es que también obra para el bien. Así que si hoy Leviatán está presente en tu proceso, no lo conviertas en el elefante de la habitación. Presta atención dónde te está humillando. Y aquí entra sanidad de corazón. Si está presente en tus relaciones, o sea, gloria aparte de Dios, y aprendimos en sanidad de corazón que gloria es querer ser amados, no precisamente por Dios, sino por el hombre. Ahí está para derribar la idolatría hacia otros. Miqueas 5:13. Si está en tu reputación, honra aparte de Dios, o sea, ¿qué es lo que otros dicen de ti? Está ahí para derribar la autojusticia. Mateo 23:27-28. Y si está ahí en tu estrategia, o sea, poder, el control, aparte de Dios, ahí en donde te portas bien con tal de no perder la relación, bueno, ya entendiste con todo lo que aprendimos en este video, es para recordarte que no es con tu ejército ni con tus fuerzas, sino con el Espíritu. Así que no te desanimes, porque Santiago 4:6 dice, estás a punto de ser favorecido. Puedo concluir este mensaje, sin duda alguna, terminé escribiendo este artículo. ¿Por qué en el mundo mi padre crearía a Leviatán? Bueno, porque nuestro papá quiere favorecernos y él removerá todo lo que impida que recibamos toda su bondad para cumplir su plan de alcanzar a muchos más, sin estorbos y a través de una estrategia perfecta que jamás habríamos imaginado. Isaías 55, del 8 al 9. Dios es asombroso. Dios te ama tanto que te ha posicionado hoy para destruir todos los ídolos, incluyendo el orgullo detrás de esa máscara que te escondiste para que no te lastimaran más. Te ha posicionado porque en este año que hemos renacido, tiene planes incontables más que la arena del mar. Ojo humano no ha visto, oído humano no ha escuchado lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y no es la derrota, no es la vergüenza, no es la humillación.
es su victoria, a la cual le damos toda la honra, gloria y poder. Te puedo concluir diciendo lo siguiente. La Biblia enseña que ya Cristo venció a Leviatán. Salmo 74:14, tú aplastaste la cabeza de Leviatán. Leviatán no es invisible, invencible, no, y tampoco invisible. Opera donde hay orgullo no rendido. Orgullo ya sea a través de la idolatría, donde escogimos por el engaño de nuestro corazón algo lejos de Dios. Orgullo no rendido, donde nos fuimos por el camino donde creímos que sabíamos que era lo mejor para nosotros. Y se rompe con verdad, humildad y arrepentimiento. Hoy podemos ver que nosotras no podemos quebrar a Leviatán en el otro. Ni tú, varón, en tu esposa, ni en tus hijos. Dios tiene la estrategia. Por lo tanto, hoy sabemos que la restauración familiar no comienza con cambiar al que está mal a nuestros ojos, sino con liberar el altar de nuestro corazón para que solo habite Dios. Vamos a pedir perdón por la idolatría y orgullo de nuestro corazón e invitando a Jesús que realmente sea el Señor y nuestro Salvador. Padre, te doy gracias por esta enseñanza. Gracias, Padre, porque ciertamente todo lo que permites en nuestras vidas, aun cuando no lo entendamos y sea a simple vista sumamente vergonzoso, humillante y doloroso, obra para bien. Y yo personalmente, Padre, veo la bondad de ti sobre mi vida que me ha llevado al arrepentimiento. Perdónanos por la idolatría que había en nuestro corazón, por ir desde la carencia, por ir desde la idolatría puesta en nuestras fuerzas, tratando de cambiar una circunstancia que realmente el objetivo era primero cambiarnos a nosotros. Hoy le ponemos un límite sano al narcisismo, al orgullo y a la idolatría. Te damos gracias, Padre, porque todo lo demás está en tus manos. Y hoy oramos desde la obediencia y la confianza en que si reconocemos con nuestro corazón y audiblemente confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos salvos. Audiblemente, amada iglesia, hoy reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. Lo entrono, entrónate, amado Dios, en mi corazón. Espíritu Santo, penetra hoy cada parte de mi vida, de mi alma, de mis emociones, de mis pensamientos, de mis decisiones, que sean las tuyas y ya no las mías. Hoy queremos tu protección, tu enseñanza y tu capacitación, tu palabra. Gracias, Jesús, por morir por mí y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por libertarnos, Padre, de la ceguera espiritual en la cual nos encontramos. Gracias, amado Dios. Te amamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es maravilloso. Te quiero compartir, si tú eres nuevo o nueva al canal, nuestra página web. Ahí hay muchísimos recursos para poder apoyarte en este año de renacimiento, como ha dicho Dios sobre Inspira. Está aquí en nuestra página web inspiragt.org quiénes somos, las distintas plataformas donde estamos, mi calendario para que nos podamos reunir en el tiempo que mejor te quede, testimonios, grupos de apoyo, el Congreso Familiar en Guatemala, amados, no se lo pueden perder. Muchos de los consejeros en esta temporada de mi vida, dice, con la multitud de consejeros se ganan las grandes batallas. Vamos a tener 4 días de estos mentores y consejeros que han sido de tanta bendición en mi vida en el Congreso en Guatemala del 16 al 19 de julio. Aparta tu lugar porque únicamente tenemos 120 cupos, de los cuales ya muchísimos se han inscrito. Confirma tu asistencia. También empezamos la ruta que inspira. Si no estás en un grupo de discipulado y quieres entrar a ser discipulado, aquí está el vínculo, no tiene costo, pero sí no debes de faltar más de 3 veces. Y si tú eres de casa, Dios ha puesto gratitud en tu corazón por el alimento que estamos compartiendo. Siembra en este ministerio para que continúe habiendo más alimento, para poder permitir el poder estar metida completamente en la palabra del Señor y venirte a enseñar lo que probablemente tú no tienes tiempo porque estás en otro monte de influencia.
en el propósito de Dios. Pero hoy que Dios me ha permitido hacer esto de tiempo completo, tu generosidad permite el poder obtener la provisión y herencia de parte del Señor a través de tu obediencia. En Sembrando en Inspira puedes hacer una sola vez o mensual, según la moneda local de tu país, la cantidad y si es diezmo, ofrenda o si quieres apoyar a alguien para que pueda venir al Congreso y que ahí en el comentario nos puedas poner el correo y nombre de la persona. Hay testimonios, hay recursos, también ya está ahí en la sección de voluntarios, en la lectura. Vamos a estar leyendo muchos de los libros que hoy hice referencia en la enseñanza, profundizando para poder regresar al principio y como renacidos, fortalecidos con la palabra no adulterada. Gracias a cada fiel sembrador, a cada miembro, cada persona que está sembrando ahí en nuestro canal, en este propósito que Dios nos ha entregado. Alabado y glorificado sea el Señor por su palabra que hoy nos sostiene y la cual obedecemos, creemos y esperamos en Él. Ya no para nuestros deleites, sino para su gloria y su honra. Padre, te doy gracias. Gracias Espíritu Santo por esta enseñanza. Te pido se haga viral para que quienes estaban estancadas hoy puedan levantarse, como levántate, Sión lo dice en tu palabra, y sigan avanzando hacia ese destino glorioso que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Si el Señor lo permite, nos vemos en el siguiente video. Esto se pone más intenso. Te espero aquí en Levántate Sion cada domingo y para los miembros restauradores, inspiradores y sanadores con estreno mucho antes. Bendiciones, amados.